se lo ha quedado por si acaso tenga que tomarlas de Villadiego, ¿no es verdad? Lo malo es que lo hemos descubierto. Lo malo es que la Policía contra la Corrupción encontró el pasaporte en su mesa de noche. Así es que no es que se equivocó y entregó el que no era, no. Todos los pasaportes tenía que haber entregado el señor Corvetto, los 3, y lo sabe perfectamente. Él con mayor razón que tiene doble nacionalidad. Así que no nos venga a ver la cara de tontos una vez más. Hay algo que siempre pasa cuando una versión oficial empieza a desvanecerse, que mientras más dudas salen, más intentan sostenerla como sea. Y eso es justamente lo que muchos empezamos a sentir con estas elecciones. No porque alguien nos lo dijo, sino porque empezamos a ver cosas que no cuadraban, cifras que no convencen, decisiones que generan más preguntas que respuestas, y autoridades que, en vez de aclarar, parecen seguir en lo mismo. Y ahí es donde entra Beto Ortiz. Porque en este programa no arranca con opiniones, arranca con números, encuestas donde más del 70% de la gente dice, oye, acá algo no está bien, y cuando nosotros mismos empezamos a desconfiar, ya no es un rumor, es algo mucho más grande. Después viene el tema de Piero Corvetto, y lo de los pasaportes, que mientras más lo explican, más raro suena, y por si fuera poco, entra un abogado y suelta algo que cambia todo. Esto podría no ser solo un problema electoral, sino algo mucho más grave. Quédate, porque esto no va de lo que dicen arriba, va de lo que nosotros empezamos a notar. Fanáticos de la verdad, hoy hemos querido comenzar el programa con cifras, porque el resultado de las encuestas que ha hecho CID sobre la sensación que tiene la población respecto de las elecciones presidenciales es francamente escalofriante. Y creo que es importante que nos detengamos en lo que arrojan estos resultados, que no es otra cosa que el reflejo de la desconfianza, la decepción, el absoluto desencanto que tienen los peruanos sobre la manera como se han llevado a cabo las elecciones presidenciales desde la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a comenzar, por favor, con este primer cuadro que pregunta si hubo fraude en las recientes elecciones presidenciales. Esa es la pregunta puntual. En su opinión, ¿hubo fraude en las recientes elecciones presidenciales? 72.1% de los encuestados considera que sí hubo fraude en las elecciones presidenciales. De los entrevistados, 73.1% de los hombres y 71.1% de las mujeres contestaron que sí existió fraude. Y dentro del universo que se ha entrevistado, son 600 encuestados en total, tenemos que en Lima Norte el 74.9% opinó que sí, en Lima Sur 76.2%, en Lima Este 74.4%, Lima Moderna, que no sé qué significará Lima Moderna, 53.4% y Lima Tradicional 76.8%. Lo que acabamos de escuchar es clave, porque Beto Ortiz no está abriendo con una opinión, está abriendo con datos, y esa diferencia importa, porque cuando alguien llega con encuestas en la mano, con porcentajes claros y desglose por zonas, ya no te está diciendo, créeme a mí, te está diciendo, escucha lo que está diciendo la gente. Y los números son fuertes. 72.1% de los encuestados cree que sí hubo fraude en las elecciones. No es un grupo chico, no es la mitad. Son casi 3 de cada 4 peruanos. Y no es algo aislado. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Tradicional. En todos lados el número supera el 70%. El único que baja es Lima Moderna con 53.4%, que igual sigue siendo mayoría. Entonces acá hay que ser claros. Esto ya no es una minoría haciendo ruido. Esto es un país que empezó a desconfiar. Y cuando nosotros mismos empezamos a sentir que algo no cuadra, ya no es un tema de percepción. Es un problema de fondo. Y hay otro detalle que menciona Beto que es clave. La gente en la calle le pregunta qué va a pasar, porque lo ven en televisión y creen que sabe algo más. Pero lo importante no es eso. Lo importante es desde dónde viene esa pregunta. No viene de políticos ni de analistas, viene del peruano común que fue a votar y que ahora siente que su voto no valió nada. Y eso es lo que prende las crisis grandes. Y ojo, porque lo que viene ahora ya no es solo lo que sentimos. También entra el tema legal. Luego tenemos la siguiente pregunta, que es la siguiente. Frente a las graves irregularidades registradas durante la votación, ¿qué decisión considera que debería tomar el Jurado Nacional de Elecciones?
40.5% considera que el Jurado Nacional de Elecciones debería anular totalmente las elecciones presidenciales. Tenemos acá anular totalmente la elección, el total es 40.5%. Las mujeres, 41.3 respondieron que debe anularse, el 39.7 de los hombres, lo mismo, que debe anularse. Revisar actas y evaluar irregularidades, 28.2% de los entrevistados. Anular parcialmente la elección en algunas zonas, 15% de los encuestados. Mantener los resultados, 14.1%. No sabe, no opina, 2.2%. Entonces, prácticamente la mitad de los encuestados ha considerado que el Jurado Nacional de Elecciones debería anular totalmente las elecciones presidenciales. Vamos ahora al tercer cuadro. El tercer cuadro pregunta, ¿usted reconoce estos resultados como legítimos? 73.6% considera que esos resultados no son legítimos. Aquí tenemos estas barras, 73.6 no los considera legítimos, 16.4 apenas los considera legítimos y el 10% no sabe y no opina. De los encuestados, los varones respondieron 75.4% que los resultados no son legítimos y las mujeres un 71.8%. Bien, creo que estas cifras nos dan una medida de cuáles son los niveles de descontento, de frustración de la población que cuando uno va por la calle, no importa por qué zona de Lima, la gente simplemente tiene un tema de conversación y me pasa probablemente a mí con mayor frecuencia porque salgo en la televisión y la gente cree que yo puedo manejar alguna información confidencial u oculta y me preguntan qué vamos a hacer y me preguntan cuáles son las alternativas. La gente está frustrada y está desesperada y estas cifras no hacen sino demostrar esta frustración. Nosotros vamos a tocar nuevamente el tema aquí, ya que escuchamos a voceros de los organismos electorales anunciar con gran pompa y circunstancia que van a proclamar a los ganadores de esta elección mamarrachenta. Y de verdad nos parece indignante y nos parece además inviable. No se han dado cuenta las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, que no pueden proclamar nada en esta atmósfera de absoluta ilegitimidad, en esta atmósfera que lo único que se respira es desconfianza. Y esa es la triste realidad. Vamos a ver ahora a Piero Corvetto. Como vimos antes, más del 70% de los peruanos cree que hubo fraude. Pero ahora Beto Ortiz muestra algo aún más revelador. ¿Qué quiere que pase la gente? Cuando se les pregunta qué debería hacer el Jurado Nacional de Elecciones, el 40.5% dice anular totalmente las elecciones, casi la mitad. Y si sumas a los que piden revisar actas y ver irregularidades, que son otro 28.2%, ya estás cerca del 70% que como mínimo quiere que se frene todo antes de proclamar a alguien. Solo un 14.1% dice que se mantengan los resultados. Ese es el verdadero termómetro. Y luego viene la pregunta más directa, si reconocen los resultados como legítimos. El 73.6% dice que no los reconoce. Hombres 75.4%, mujeres 71.8%. Con esos números es bien difícil hablar de respaldo popular. A lo mucho puedes decir que hay un resultado legal, pero eso solo se sostiene si todo el proceso fue impecable. Y claramente, eso es justamente lo que la mayoría está cuestionando. Y acá viene lo delicado. Beto suelta una palabra que resume todo. Elección mamarrachenta. Puede sonar coloquial, pero refleja exactamente lo que dicen los números. Porque no puedes proclamar ganadores en una situación donde la mayoría del país no confía en el proceso, sin terminar de romper lo poco que queda de credibilidad. Esto ya no es solo molestia, es una herida abierta, y lo que viene ahora, con el caso de Piero Corvetto y los pasaportes, solo va a echar más leña al fuego. Protagonista de este escándalo, asegurando en una audiencia que el tercer pasaporte que se encontró en el allanamiento de su vivienda ya no estaba vigente. Adelante. Pasaporte que yo que estaba en mi casa
Este tercer pasaporte es un pasaporte que tiene 5 años de vigencia y que ya no estaba vigente. Ahora tengo uno de 10 años de vigencia. Todos mis datos han sido claramente actualizados y confirmados por el sistema de migraciones. Es muy fácil poderlo confirmar y comprobarlo contra el sistema. Y este nuevo pasaporte que entregué junto con el otro pasaporte de manera voluntaria a la Fiscalía, ¿no? Es el que reemplaza al pasaporte anterior. Por tanto, el tercer pasaporte ya no estaba vigente y es absolutamente inválido. Los códigos de lectura de código de barras que te permiten pasar por migraciones, entre otros, son diferentes. Ese tercer pasaporte perdió cualquier posibilidad de uso. La vigencia la tiene el nuevo pasaporte, el que, reitero, fue entregado en su oportunidad y voluntariamente al Ministerio Público. Declarar fundado el impedimento de salida del país de los investigados Corbeto Salinas, Fan Sánchez, Otoy Alvarado, Flores Bancho, Samamé Blas y Alvarado Fullo, con motivo de la investigación seguida en su contra por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado por el plazo de 18 meses. Bueno, no será sorpresa para nadie decir que yo a Corbeto no le creo nada. Y en este caso le creo menos, porque eso que está diciendo es falso. No es verdad que cuando uno tiene un pasaporte, el otro pasaporte automáticamente se anula. No, yo he tenido 2 pasaportes, así que a mí no me lo van a contar. Yo les dije ayer que cuando una persona extravía a última hora su pasaporte porque se le traspapeló estando en el counter o estando en la sala de embarque, incluso, puede tramitar de manera express un nuevo pasaporte en la oficina de migraciones del aeropuerto, como muchos de ustedes quizá lo habrán hecho. Bueno, a mí eso me ocurrió. Estando a punto de irme de viaje, se me desapareció el pasaporte y fui a migraciones y saqué un pasaporte nuevo y viajé con ese pasaporte nuevo. Y cuando ya estaba en el país de destino, me di cuenta que lo había metido en otra maleta y en otro lado. Y esos 2 pasaportes estuvieron válidos. E incluso yo me fui a vivir a México, como ustedes recordarán, y allá recién tuve que revalidar ese segundo pasaporte porque usaba ambos. El único requisito que te ponen es que el viaje comience y termine con ese mismo pasaporte. Como muy bien sabe el señor Corbeto, que si él viaja con su pasaporte italiano, tiene que regresar con su pasaporte italiano. Si viaja con el pasaporte nuevo, tiene que regresar con el pasaporte nuevo. Y los peruanos que tienen visas de muchos años sabrán también que un pasaporte expirado sigue sirviendo como soporte de la visa. Si usted tiene visa americana por 10 años y el pasaporte expira, la visa no expira. Y usted puede portar ese segundo pasaporte si quiere entrar a los Estados Unidos y llevar y exhibir los 2. Entonces, que no nos envuelva el señor Corbeto en su laberinto de falacias o de errores involuntarios, como le gusta decir a la OMPE. Eso que ha dicho no es verdad. Y él no se ha quedado el pasaporte por un error involuntario. Se lo ha quedado por si acaso tenga que tomarlas de Villadiego, ¿no es verdad? Lo malo es que lo hemos descubierto. Lo malo es que la Policía contra la Corrupción encontró el pasaporte en su mesa de noche. Así es que no es que se equivocó y entregó el que no era, no. Todos los pasaportes tenía que haber entregado el señor Corbeto, los 3, y lo sabe perfectamente. Él con mayor razón que tiene doble nacionalidad. Así que no nos venga a ver la cara de tontos una vez más. Después de ver todo esto, es imposible no notar el patrón. Más del 70% de peruanos desconfiando del proceso, casi la mitad pidiendo anular las elecciones, y más del 70% diciendo que los resultados no son legítimos. A eso súmale lo que hemos visto, decisiones que no cuadran, explicaciones que dejan más dudas que respuestas, y situaciones como la de Piero Corbeto, que lejos de aclarar, terminan generando más sospechas. Todo apunta a lo mismo, un proceso que como mínimo no ha sido transparente para la mayoría del país. Y cuando pasa eso, ya no estamos hablando solo de política, estamos hablando de confianza. Porque si la gente siente que su voto no valió, si siente que las reglas no se respetaron,
Entonces, el problema no es quién gana o quién pierde, es que el sistema entero empieza a perder credibilidad. Y eso es lo más peligroso, porque un resultado puede ser legal, pero si no es legítimo para la mayoría, lo que viene después es inestabilidad, es conflicto, es un país dividido que ya no cree en sus propias instituciones. Así que la pregunta ya no es qué pasó, la pregunta es qué hacemos nosotros con toda esta información. Si esto te hizo pensar, compártelo, porque cuando estas cosas no se hablan, se diluyen. Suscríbete, activa la campana, y nos vemos en el siguiente video.